Honduras, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva semana en Impacto BTV Estelar. Soy Oscar Ortiz en compañía de Manuel Rodríguez. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Igual a los televidentes, listos para mucha información, la más actualizada tanto a nivel nacional como internacional. Bienvenidos. A continuación le presentamos los titulares. Bien, atención, porque en minutos le vamos a ampliar lo que está sucediendo con las visas entre Honduras y Costa Rica, ya que el gobierno ha tomado una nueva decisión de solicitar visa a los costarricenses. Además, 3 muertes confirmadas más por el dengue. Según una encuesta, más del 50% de los hondureños están enfrentando una situación de hambre. Bien, hoy iniciamos con noticias internacionales y prácticamente lo que está sucediendo en Israel luego de los ataques que han sido confirmados desde el pasado fin de semana, situación que ha desencadenado una ola de reacciones a nivel mundial. En menos de 3 días, por lo menos 1.200 víctimas fatales han sido confirmadas por las autoridades locales. Más de 700 en Israel y 500 en Gaza, entre ellas 11 estadounidenses. Advertimos que este contenido puede resultar sensible para algunas audiencias. Decenas de miles de tropas, incluyendo 300.000 soldados de la reserva, ha desplegado Israel en las inmediaciones de la Franja de Gaza en respuesta a los ataques recibidos con miles de cohetes por militantes islamistas del grupo Hamás. Hechos que se iniciaron este sábado y por los que Israel le ha declarado guerra a esta organización. Las fuerzas de defensa de Israel utilizarán todas sus fuerzas para destruir las capacidades de Hamás. Los derrotaremos hasta la muerte y nos vengaremos de este día negro que ha infligido al Estado de Israel y a sus ciudadanos. El ataque coordinado por militantes del grupo Hamás con hombres armados, quienes abrieron fuego en un festival musical en Israel, llevó a la crisis actual. Civiles han sido secuestrados por miembros de Hamás y llevados a Gaza, en donde celebran la toma de un vehículo militar israelí. Una nube gris cubre zonas impactadas por cohetes, por los que además suenan sirenas constantemente para alertar sobre su presencia. Personal de emergencia intenta hallar cuerpos con vida en lugares ya impactados. Los ataques se registran tanto en Israel como en Gaza. Era un avión F-16, no hubo ningún aviso, nada. Pueden ver la destrucción por ustedes mismos. Que Dios nos ayude. Benjamin Netanyahu dijo a civiles en la Franja de Gaza: salgan ahora, en un anticipo a la ofensiva lanzada por sus fuerzas militares. Un anuncio de asedio total fue también emitido por Israel para limitar acceso a combustible, alimentos y servicio eléctrico en la zona, como forma de reacción a los constantes ataques de Hamás, organización históricamente apoyada por Hezbollah. Laura Sepúlveda, Voz de América. Tercer día bajo fuego Israel-Gaza. Han sido 48 horas de caos luego de que los combatientes de Hamás lanzaran un brutal ataque por aire y por tierra. Esto ejecutado por grupos armados que asolaron el sur de Israel, matando y secuestrando cientos de civiles y militares israelíes. Casi desde el comienzo, Israel se declaró en estado de guerra y comenzó a bombardear objetivos de Hamás en la populosa Gaza, matando a cientos de palestinos. Para ampliar esta información y todo lo que está sucediendo en este tercer día prácticamente entre Israel y Palestina, la situación sin duda alguna tenemos que conocer a cabalidad las últimas determinaciones que se han tomado. Y por esa razón le damos la bienvenida al embajador de Israel en Honduras, Eldad Golan. Muy buenas noches, gracias por atender esta comunicación. Señor embajador, escuchamos lo último que se ha tomado en lo que hablamos de determinaciones referente a esta situación. Buenas noches. Muy buenas noches a todos los televidentes. No es una buena noche en Israel, pero muchas gracias por haberme invitado a compartir con ustedes los últimos desarrollos de la zona. Bien, señor embajador, le consulto. Se cumplen ya 3 días del incesante ataque prácticamente. ¿Se han recuperado el control luego de las invasiones? Todavía no. Tenemos algunos puntos de enfrentamiento entre las fuerzas de defensa israelíes y los terroristas
de Hamas, que se encuentra en algunos puntos al sur de Israel. Estamos hablando de 5 puntos de enfrentamiento que se quedaron de los 22 puntos de enfrentamiento cuando ellos se infiltraron, invadieron el territorio israelí hace 2 días. La situación es muy frágil actualmente. Israel todavía no ha respondido a los ataques feroces. Hemos sido testigos a algunas atrocidades jamás vistas en Israel, atrocidades y ataques salvajes, monstruosos contra la población civil inocente israelí, contra mujeres, niños, niñas, abuelos y abuelas, gente mayor de edad, neonatos que fueron secuestrados y trasladados a la Franja de Gaza. Estamos hablando de actos de barbaridad jamás vista en Israel, y de hecho que no se ha visto, digamos, desde la culminación del Holocausto. Antier murieron la mayor cantidad de judíos en el mismo día por pogromes, por ataques desde el Holocausto. Así que estamos hablando de verdad de un ataque terrorista sin precedentes en la historia moderna del Estado de Israel. Y eso es precisamente lo que ha condenado también el gobierno de los Estados Unidos. Le hago otra consulta en referencia a la situación civil que se está generando ahí. Son más de 800, 900 personas fallecidas, incluyendo heridos. ¿Cuál es el dato preliminar que ustedes manejan? Pues las cifras verdaderamente son inconcebibles, son inimaginables. Estamos hablando de más de 1,000 muertos, 1,000 personas que fueron asesinados brutalmente en el mismo día, más de 2,000 personas heridas, la mayoría de ellas gravemente heridas. Tenemos más de 100 personas secuestradas, tal como había indicado. Algunos de ellos son neonatos, niños de 5, 6, 7 años, abuelos y abuelas. Tenemos una abuela de 85 años que ha sido abusada, maltratada, golpeada fuertemente antes de ser secuestrada y trasladada a la Franja de Gaza, y como ella, tantos miembros de tantos familiares que radican en esa zona agrícola prolífera, una zona de los kibutzim, una zona que ha sido una zona rica desde el punto de vista del desarrollo de la tierra, de la tecnología agrícola, etc. La mayoría de la gente, toda la gente, de hecho, gente inocente, civiles, no estamos hablando de soldados ni de personas que han participado en una campaña bélica en contra de los palestinos, sino de los civiles más sencillos, más comunes y pues más inocentes. Entre estas personas que han sido secuestradas y asesinadas tenemos también algunos extranjeros. No sabemos con exactitud todavía la identidad ni la nacionalidad de esas personas extranjeras víctimas de esa masacre brutal perpetrada por los terroristas de Hamas, y esperemos que en los próximos días podamos identificar su identidad. Pero sabemos que entre ellos hay también algunos extranjeros. Tenemos una muestra de solidaridad internacional masiva. Más de 100 países han demostrado su solidaridad incondicional, su repudio y su condenación de esos ataques barbáricos de parte de Hamas. Y obviamente nuestro gran aliado, Estados Unidos, el presidente Biden, ha manifestado su apoyo incondicional para el Estado de Israel, y nosotros todavía buscamos la solidaridad de más países que la necesitamos tanto en estos días tan dolorosos para el pueblo de Israel. Este grupo Hamas, precisamente según las últimas informaciones que hemos estado cotejando en relación a los cables internacionales de noticias, es que han amenazado, esto muy bien, con asesinar a los rehenes israelíes debido a las represalias que se están tomando. ¿Hay alguna determinación por parte del gobierno? Mira, como se trata de personas que, no sé si son personas, no estoy seguro que se trata de seres humanos, estamos hablando de monstruos, de diablos inhumanos que cometen crímenes de guerra y actos de lesa humanidad, entonces no le podemos atribuir ninguna característica humana. Esa gente, su único objetivo es destruir por completo el Estado de Israel. Está escrito claramente y explícitamente en sus declaraciones, en su manifiesto, en su constitución. Su única meta y objetivo es destruir el Estado de Israel y matar a todos los judíos que habitan allí.
Así que la verdad que no tengo ninguna expectativa de que ellos dejen en vida a los secuestrados. Obviamente es mi deseo que podamos liberarlos y salvarlos, pero contando con la humanidad de esa gente tan inhumana, es una cosa irrazonable de hacer. Hasta el momento hemos tratado hoy de hecho iniciamos a través de una mediación liberar a algunos de los rehenes. La idea es canjear algunos de los prisioneros que tenemos, palestinos que tenemos en Israel, sobre todo mujeres, con los niños y las mujeres israelíes capturadas ahí. Pero honestamente no le doy a esa iniciativa mucha esperanza, repito, por el mero hecho que no se trata de seres humanos que piensan como usted, como yo, como los demás seres humanos sobre la tierra, y esperemos que podamos liberarlos de una u otra manera. Sin duda alguna que el tema está generando esas reacciones a nivel mundial. Ya Honduras también se ha posicionado, ha dado su pronunciamiento sobre esta situación que se está viviendo en Israel. El tema del transporte, el traslado de personas, las principales vías de acceso, ¿cómo está este punto considerando que todavía se están reportando los incidentes? Sí, en primer lugar, obviamente, Honduras se incorpora a todos los países aliados, amigables, de miembros de los países libres en donde se ejerce el régimen democrático en el mundo, los países occidentales, y obviamente ha apoyado y ha demostrado su apoyo al Estado de Israel y una solidaridad clara con el pueblo de Israel. Hasta el momento, mire, la verdad que estamos todavía en el pleno proceso de combatir y de desmantelar a los atacantes. Entonces yo creo que es demasiado temprano saber cómo culminaría todo ese acto de violencia, esa ola de violencia que tenemos en Israel. Una cosa nos queda muy clara: no se trata de otro círculo de violencia, porque hemos declarado un estado de guerra en contra de las organizaciones terroristas que rodean Israel, y en particular en este caso a Hamas. Nuestro objetivo como un país soberano es desmantelar y destruir una vez para siempre la infraestructura terrorista de esta organización, y esperemos que lo podamos lograr en los próximos meses. Estamos entrando a una campaña militar que creo que no duraría unos días como anteriormente, una semana, sino más bien unos meses, y es mi deseo que otros componentes en la zona, sobre todo la organización terrorista Hezbollah, está tratando de aprovechar cualquier ola de violencia para atacar a Israel. Yo espero que Hezbollah sea suficientemente sensata, esa organización, para quedarse callada y no aprovechar para seguir atacando a Israel. Mientras estamos hablando, todavía caen cohetes, misiles, todavía hay un lanzamiento ininterrumpido hacia los centros de población israelí, en el centro de Israel, en el sur de Israel. Y otra vez repito, espero que Hezbollah no se incorpore a esos actos de violencia y empiece a lanzar cohetes y misiles desde el Líbano, en donde ellos se encuentran. Ambas organizaciones terroristas, tanto Hezbollah como Hamas, son organizaciones financiadas, lideradas, dirigidas, apoyadas y patrocinadas por Irán, un país desestabilizador que se encuentra en nuestra zona y hace todo lo posible y todo lo que llegue a su alcance para desmantelar, para perturbar y para obstaculizar cualquier normalización con el Estado de Israel. En el transcurso de Perfecto, señor embajador Eldad Golan, muchas gracias por atender esta comunicación con Noticieros Impacto BTV. Sin duda alguna, vamos a seguir muy de cerca este tema y conociendo las últimas noticias que se puedan generar desde el lugar de Israel, y que buscando una solución pronta a este conflicto prácticamente podemos catalogarlo como bélico. Señor embajador, muchas gracias. Ojalá. Le agradezco mucho la oportunidad y seguiré informándoles sobre lo sucedido en el Medio Oriente de una manera franca, basada y correcta. Muchísimas gracias. Por su parte, los hondureños que se han encontrado varados en Israel están siendo movilizados vía terrestre a Jordania, asegura el canciller Enrique Reina. Y de esta manera, un tour operadora los sacará vía aérea.
Sí, efectivamente, hay más de 46 hondureños que estaban, entendemos, en una excursión que habían viajado a Israel y estaban con problemas porque Israel había, como medida contra estos ataques, reducido el número de vuelos que llegaran a Israel. Afortunadamente ahora nos ha informado nuestro embajador allá en Israel, como el señor Ricardo Martínez, que aquí lleva los temas aeroportuarios, porque estaba en contacto con esta línea aérea que había llevado a estos hondureños, de que la línea aérea ha decidido sacarlos por vía terrestre hacia Amán, Jordania. Entonces ya están en este proceso, de ahí saldrán en viaje aéreo hacia Roma y de Roma a Madrid y de ahí de retorno a Honduras. Así que afortunadamente esta situación de estos compatriotas se está... ¿Y las repercusiones económicas, canciller, con esta guerra? Bueno, para todo el planeta pueden ser siempre posiciones complejas. En cuanto a nuestra posición ha sido inicialmente con relación al ataque que recibió Israel de cohetes por vía este grupo armado Hamas. Hemos condenado naturalmente este ataque a la población y al pueblo de Israel, a la población civil. De igual forma, después de los problemas que se están dando ahora con la defensa que está tomando Israel contra Palestina, es el respeto a la población civil. Llamamos a que las fuerzas que están implicadas en este conflicto busquen respetar el derecho internacional humanitario y busquen el menor impacto, creo que yo, en la población civil, que al final serán los afectados. Seguiremos ampliando estas informaciones, pero las señales ya están aquí. Octubre es el mes del 6 y el 7. Matricula tu vehículo con placas terminación 6 y 7. Para más información, entra a www.ip.gov.hn. Gobierno del Socialismo Democrático. Realizaremos nuestra primera pausa comercial. Cuando retornemos, Guatemala bajo protestas. Gracias por su sintonía. Con la mejor señal de Tigo ya somos más de 5 millones de hondureños conectados, descubriendo, compartiendo y disfrutando en cada rincón del país. Porque aquí hay Tigo, aquí hay señal. Bien, continuamos con nuestra agenda de noticias. ¿Cuáles serían las repercusiones para Honduras debido a la situación que se está generando tanto en Israel y Palestina? La guerra entre Israel y Palestina ha causado nerviosismo en la economía mundial, ya que estos problemas geopolíticos impactan en los precios de los combustibles. Pero hasta el momento, la reacción del mercado internacional de los carburantes ha sido moderada, por lo que hay que esperar qué pasa en los próximos días, aseguran los expertos. Hay cierto nerviosismo de lo que pueda suceder en el transcurso de la semana, pero tomemos una referencia que todos utilizan en el país. Veamos lo que sucede con el barril del crudo, que es un referente. La semana anterior andaba en 84, 85 dólares, el viernes bajó a 82 cuando se dio esa caída muy importante que se tradujo en la reducción de precios en el país, excepto el diésel. Y en este momento el mercado ha estado variando en la bolsa de valores entre 84 y 88 dólares, ahorita 86. Entonces vemos que también, por eso hablamos de una moderación, todo va a depender de las reacciones que se puedan dar en este conflicto bélico por parte de Israel y los que están en países árabes alrededor, que sí son productores. Obviamente tenemos que estar muy atentos. El director de hidrocarburos asegura que los conflictos bélicos siempre ejercen presión en los precios de los combustibles, pero hay que esperar un poco más para ver la reacción del mercado internacional. Sin embargo, el mercado de los combustibles se regula y de la producción de crudo se regula a sí mismo, y en estos escenarios pues pueden tomar algunas acciones que tiendan a incrementar el precio de tanto el crudo y por supuesto arrastrar el precio de sus derivados. Sin embargo, es algo que no podemos en este momento, porque es algo que acaba de estallar hace un par de días, ¿verdad? De esta situación. No es algo que podamos estar seguros ahorita de cómo va a desarrollarse el comportamiento del mercado. Lo que nos queda es estar vigilantes ante
los diferentes cierres de mercado diarios que hay en los mercados de referencia para ver cómo se está comportando y cuál es el impacto real que va a tener esta situación que está ocurriendo en aquellas partes del mundo con respecto a este sector de los hidrocarburos. Las autoridades de gobierno aseguran que toda guerra trae problemas a los países en desarrollo como Honduras, cuando hay amenazas de otros países en sumarse a estos conflictos bélicos. Bueno, las repercusiones económicas pueden variar, obviamente siempre cuando ocurre una guerra, así como ocurre en la guerra en Ucrania. Hay temas como el incremento de los precios de los combustibles, el incremento de los temas de los transportes internacionales y, como le digo, el peligro de una escalada que intervengan otras potencias. Así que el llamado nuestro es a que la comunidad internacional, las Naciones Unidas, busque actuar para minimizar en la manera de lo posible las consecuencias de este conflicto. En los próximos días se verá cuál será la reacción del mercado internacional de los combustibles ante esta guerra en Oriente Medio, pero hasta el momento es normal, aseguran los conocedores del tema, por lo que llaman a los hondureños a tener calma para evitar especulaciones. En una reciente encuesta de Sid Gallup se revela que el 52% de los hondureños han experimentado hambre en el último mes. Cintia López, con un experto sobre este tema. Muy buenas noches, Cintia. Buenas noches, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Estelar. Precisamente es un tema que preocupa y me acompaña en este momento para hablar acerca de ello el sociólogo Denis Cabrera, a quien le consulto cómo ve usted esta encuesta de Sid Gallup que nos ubica en un 52% en el último mes de personas que experimentaron hambre en Honduras. Sí, efectivamente, el tema de pobreza es un problema estructural que estamos experimentando en las últimas décadas y que se viene agudizando cada día más porque no hay algunas medidas. Y vemos esa relación del 52% está muy relacionado al número de pobreza extrema. No olvidemos que en este país más del 74% está en situación de pobreza y hay un 50, 52, 54%, dicen algunas estadísticas que están en pobreza extrema. Entonces tiene mucha relación. Y el resto de países también de América Central que van experimentando este tema y si vemos son sinónimos de algunas dificultades que va experimentando los países de la región centroamericana. Pero que en Honduras en los últimos años, en vez de bajar, va en aumento estas tasas y requiere entonces algunas políticas públicas muy relacionadas a la generación de ingresos que le apunten a la disminución. No olvidemos también que el tema de hambre está muy relacionado a asuntos del cambio climático, asuntos de sequía, y el cambio climático en la región centroamericana es en Honduras donde más incidencia tiene producto de la extrema sequía o producto de la extrema lluvia, y ambas entonces afectan los procesos de seguridad alimentaria de nuestra familia. Lo más precario, que aún seguimos con políticas públicas que no responden y que no obedecen a las realidades tanto de estructuras económicas desiguales o a los cambios climáticos que van afectando y van generando hambre y pobreza en nuestros países. Esta encuesta entonces vendría a revelar que no se está abordando de manera correcta este flagelo. Exactamente, las encuestas de carácter o de tipo social que nos demuestran esta problemática únicamente lo que evidencian es que no tenemos ninguna mejoría, que no tenemos políticas públicas que vayan contrarrestando el hambre, por ejemplo. Y si miramos, 100% seguro que paralelo a esto hay desnutrición infantil y otras cuestiones muy ligadas a la migración o muy ligadas a la violencia, y todo muy cercano al tema de hambre y al tema de falta de alimentos en nuestros hogares. Todo eso requiere entonces generar esta temática de una manera integral, porque es un efecto dominó, una cosa nos lleva a otra y todo esto nos lleva a elementos críticos y a tener un país con altos niveles de convulsión, por decirlo de esta manera, producto de esos elementos estructurales que hoy por día requieren atención. Muchísimas gracias, licenciado Denis Cabrera, sociólogo aquí en la zona norte del país, referente a esta encuesta reciente que ha revelado Sid Gallup. Lo que puede informar desde San Pedro Sula. Retorno con ustedes al set principal. Gracias, Cintia López. La inseguridad que atraviesa Costa Rica obligó a que el mandatario de dicho país solicitara visa a hondureños que deseen ingresar a su territorio. Decisión que podría afectar las finanzas del sector transporte.
Para el sector agroindustrial, la decisión de Costa Rica de solicitar visas a hondureños podría afectar en gran medida a transportistas, frenando fuertemente su economía. Esto va a generar un costo, yo entendería que sí, ¿verdad? Que las embajadas de Costa Rica en Honduras van a cobrar por esto. Y los transportistas, esa parte me preocupa, porque en el 2020, si ustedes recuerdan, hubo una huelga a nivel centroamericana por las medidas que países como Costa Rica habían implementado por el COVID, y eso fue un caos y unas pérdidas económicas graves. Mientras que transportistas de la zona norte consideran que la postura de Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, es un tanto discriminatoria y que Honduras debería hacer lo mismo en restringir el acceso a la nación. A los más perjudicados sería, digamos, a los hondureños acá, a los compañeros transportistas, el transporte de carga, que es el que circula pues a nivel desde México hasta Panamá, ¿verdad? Entonces eso trae un prejuicio para los transportistas de carga, y en ese sentido yo pienso de que Honduras, a través de la Cancillería de Relaciones Exteriores, es la indicada pues a hacer las gestiones pertinentes ante la Cancillería costarricense. Economistas consideran que estas decisiones prematuras solo rompen los lazos que podrían mantener unida a Centroamérica. Y no sé tampoco por qué. ¿Cuáles son los condicionamientos que pone para exigir una visa cuando nosotros desde hace muchos años hemos tenido esa concepción de que somos centroamericanos y que por tanto pues hay libertad de movilización de personas y capitales y producción? El origen de esa imposición en Costa Rica se debe a la presencia de crimen organizado, motivo por el cual se solicitará visa a los hondureños como una medida de seguridad. Así lo ha informado el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina. Informó para ustedes Mariela Manzanares. Como seguimiento Realizaremos una nueva pausa comercial. Cuando retornemos, 3 muertes más por dengue. Gracias por continuar con nosotros. A criterio de expertos y de las autoridades hondureñas, no debe aplicar la misma medida a Costa Rica en solicitar visas a sus ciudadanos, porque estaría dando un mal ejemplo, un mal mensaje para las relaciones internacionales y crearía conflicto entre ambas naciones. Vea, primero yo exhorto como ciudadano que Honduras no actúe recíprocamente. O sea, he escuchado declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores y del subsecretario que van a considerar la aplicación de la medida de reciprocidad. ¿Qué significaría eso? Hacer lo mismo. Un error. Es un error. O sea, y entonces, como la responsable de la política exterior, la presidenta Xiomara Castro, entonces yo le pediría que no haga eso por 2 razones fundamentales. Uno, la migración es un derecho humano, ¿no es cierto? Así se ha expresado. Y entonces cuando usted hace y solicita visa, en el fondo también usted está limitando ese derecho a la migración. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, enviaría un mensaje de división dentro de Centroamérica cuando el solicitar visa para poder ingresar a Costa Rica sin duda alguna traerá múltiples efectos en diversos sectores de dicho país, aseguraron analistas. Honduras se encuentra en la lista de los países que por años han mantenido una estrecha relación con Costa Rica y que ahora con dicha medida el escenario será otro. Eso viene a entorpecer tanto el turismo entre ambos países, y también no podemos negar hasta el comercio que se pueda dar con la hermana República de Costa Rica. Dependerá mucho de también las negociaciones que se puedan dar a través de los canales diplomáticos entre pues el señor Carlos Orbín Montoya, nuestro representante embajador plenipotenciario en el hermano Costa Rica, y obviamente de la decisión soberana que pueda tomar también el Estado costarricense para que puedan dar un paso atrás
sobre este tema propiamente que tiene que ver con la aprobación de la visa costarricense para los hondureños. Siempre respecto a este mismo tema, el presidente de la Comisión de Migración del Congreso Nacional ha asegurado que Costa Rica no está solicitando visa para su ingreso y simplemente fue una equivocación de la persona que vertió estas declaraciones. José Luis Castellanos con más detalles. Buenas noches, José Luis. Así es, compañeros, muchas gracias. Efectivamente, pues esta noticia ha dado mucho de qué hablar estos últimos días. Ya a partir de la fecha los hondureños tendrían que estar solicitando, mejor dicho, tramitando una visa para ingresar a Costa Rica. Diputado Bartolo Fuentes, ¿cómo mirar este panorama? Que, bueno, sabemos que hay compatriotas allá que han venido a Honduras, van a querer regresar nuevamente y no van a poder. ¿Cómo mirar este panorama, diputado? Yo creo que ahí no sé quién es el que se confundió y difundió esta información equivocada. Eso no hay nada de nada. Costa Rica siempre nos ha pedido visa. Lo que dijo el canciller es que no sé por qué razón daban un periodo de unos 3 días que no iban a solicitar visa los que fueran a Costa Rica, pero la visa en Costa Rica es diferente a la visa de México, que usted tiene que ir al consulado, a aplicar y ellos deciden si se la dan o no. Costa Rica es distinto. Usted toma el avión y cuando se baja en el aeropuerto, ahí le sellan su pasaporte. Ahora, una cosa es clara, a Costa Rica no puede entrar con la cédula de identidad, ¿ya? Porque no es parte del CA4. Solo es Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, por eso se llama CA4, Centroamérica, 4 países. Costa Rica debería estar, pero no quiso. Entonces, cuando uno entra por tierra incluso, tiene que llevar pasaporte, si no, no puede entrar. Y le sellan el pasaporte los ticos. El visado costarricense es bien diferente y no es que el gobierno tico esté poniendo restricciones para el ingreso de los hondureños. Creo que ese rumor o es alguien que anda todo despistado o alguien malintencionado. ¿Realmente fue una confusión lo que existió aquí en esta, se malinterpretó estas palabras, diputado? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque los que hemos viajado a Costa Rica sabemos que nosotros, si no lleva pasaporte, no entra, ¿verdad? Y ahí le sellan. Es más, hasta tiene que pagar un impuesto también, ¿verdad? Ahí para el municipio, no sé cómo se llama, que está en la aduana esta de Piedra Blanca y lo tiene que pagar. Si no lo paga, tampoco ingresa. Pero no es que le estén poniendo restricciones a los ciudadanos hondureños. Ahora, de lo que se hablaba alguna gente, opiniones, no decisiones de gobierno, es si podrían en algún momento cerrar fronteras por el enorme flujo de migrantes que vienen desde el sur. Pero eso tampoco lo podría hacer Costa Rica, porque hay convenios internacionales que tienen que respetarse. O sea, los países, si bien es cierto, tenemos nuestras propias leyes, pero también hemos firmado convenios que estamos obligados a cumplirlos, independientemente de la voluntad que tenga algún presidente. Perfecto, muchísimas gracias. El diputado Bartolo Fuentes, bueno, en referencia a este tema precisamente que ha estado girando y dando mucho de qué hablar recientemente, este tema de que si se necesita o no una visa para ingresar a Costa Rica, se continúa utilizando precisamente la misma manera que es con el pasaporte. Momento, compañeros, esto es lo que les puedo informar. Retorno con ustedes. Gracias, José Luis. El índice de inflación en los alimentos se encuentra en un 9.18%, problema que impacta negativamente en la mayoría de los hondureños que no pueden tener acceso a los alimentos más básicos. El costo de los productos de la canasta básica continúa elevado en el país. En el mes de septiembre, el índice de inflación alimenticio cerró en un 9.18%, problema que afecta el bolsillo de la mayoría de los hondureños, quienes tienen serios problemas para poder comprar los alimentos de primera necesidad. Esto está explicado en un 35% por las inflaciones internacional o la inflación externa. Acordemos que esto es un elemento que ha presionado desde el año anterior la inflación doméstica. No obstante, también hemos observado un incremento en la inflación de alimentos, que es la que golpea
muy fuertemente a los hogares hondureños. La inflación de alimentos se sitúa en 9.18%, cercana al doble dígito nuevamente, y esto evidentemente va a golpear el poder adquisitivo de los hogares hondureños, principalmente aquellos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en el país. La dirigencia obrera asegura que el grave problema que hay en el país es que existe libre albedrío en el mercado. Es por ello que los especuladores, los coyotes y los acaparadores juegan con los precios de los alimentos. La canasta básica está afectada desde siempre. Aquí tenemos un problema de mercado, de libre mercado, de libre albedrío. Los salarios mínimos es difícil negociarlos y los precios están a libre albedrío de la especulación. El Estado lo que tiene que hacer es competir. Yo siempre he dicho, hay que fortalecer Banasupro, porque Banasupro es abarrotería, vende productos de primera necesidad. Un huevo en la mañana vale 2 lempiras, en una pulpería en la tarde vale 5. Entonces, ¿quién regula eso? La canasta básica siempre ha tenido problemas. Un salario mínimo no le ajusta ni para cubrir el 25% de los requerimientos básicos. Un salario mínimo no es para eso. Ante el alto costo de la canasta básica, el director de Protección al Consumidor asegura que tomarán las medidas necesarias en contra de los especuladores. Pues hay medidas que vamos a tomarlas y si es posible, bueno, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio Público y estamos haciendo los informes para que sean presentados los requerimientos posibles contra estos abusivos que especulan contra el hambre del pueblo. Según datos que maneja el gobierno, la canasta básica para 5 personas tiene un costo de 7.912 lempiras mensuales, cifra que no concuerda con los precios que maneja la clase obrera, quienes aseguran que la canasta básica en la actualidad tiene un costo de más de 15.000 lempiras. En cámara, Freddy Ortiz, en edición Julio Peña, les informó Luis Durón. Bien, respecto al visado de hondureños y costarricenses, vamos a recalcar un comunicado que ha girado la Secretaría de Relaciones Exteriores al pueblo hondureño y medios de comunicación nacionales e internacionales con relación al anuncio de parte del gobierno de Costa Rica de aplicar una visa consular a los ciudadanos hondureños. Comunica que aplicando principios de reciprocidad a partir del día martes 10 de octubre, a partir de mañana del presente año, el gobierno de la República de Honduras exigirá la visa consular a todos los ciudadanos costarricenses sin excepción alguna. Es el comunicado girado hace unos momentos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, una medida haciendo base en el principio de reciprocidad, que a partir del día martes 10 de octubre del presente año se solicitará visa consular a todos los ciudadanos costarricenses en el país y que también pretendan ingresar a Honduras. En otras noticias, el número de muertes y contagios de dengue en el país ha ido en aumento en las últimas semanas, al grado que ya se registran 4 nuevos decesos, esto en Comayagua y Francisco Morazán. Las cifras son alarmantes. Comayagua durante los últimos días registró 2 nuevas muertes por dengue y un repunte de contagios para un total de 14 fallecidos por este virus solo en este departamento. Lamentablemente tenemos una cantidad de fallecidos que sobrepasa lo esperado. Tenemos más de 3.000 casos con sospecha y confirmados por dengue. Confirmadas tenemos 9. Todavía tenemos en investigación 3 y 2 que nos acaba de enviar el hospital para esta semana que necesitamos revisar. Sí están confirmadas por dengue, pero todavía le falta el análisis y las recomendaciones. Asimismo, el Hospital Escuela reportó 2 nuevos fallecimientos por este virus, un menor de apenas 10 meses y una mujer de 30 años que recién había dado a luz, mientras las salas de pediatría continúan abarrotadas de pacientes con esta enfermedad. Fue referida de la comunidad de Porvenir Francisco Morazán, pero en las condiciones que ya venía, pues lamentablemente no se pudo hacer nada. Ya había falla multiorgánica y viene en un estado muy grave, en un shock, y lamentablemente falleció. Y seguimos con incidencia de niños. Prácticamente la sala de pediatría de dengue no deja de tener pacientes ingresados por esta entidad. Oscilan entre 8, 10, 12, 16 por día. En este momento hay 9 infantes. Pese a que el departamento de Comayagua, epicentro del virus, está siendo intervenido por las autoridades de salud, el número de casos y muertes sigue en aumento.
A nivel nacional, se registran más de 16.000 contagios, con un aproximado de 16 decesos entre confirmadas y sospechosas. Ante el incremento en casos de dengue, médicos recomiendan a la población triplicar las medidas para no ser una víctima más de esta mortal enfermedad. Con imágenes de Elvis Zambrano, informó Marisol Ramos. Gracias, Manuel. En otras noticias, pacientes de los hospitales psiquiátricos Mario Mendoza y Santa Rosita permanecen sin atención médica debido al paro de labores que mantiene el personal de salud como una acción de protesta para exigir el pago de sus salarios. Es triste, pacientes psiquiátricos llegaron desde el interior del país, desde horas de la madrugada, para encontrarse con los portones cerrados, porque el personal de salud está en asambleas informativas. Desde las 4 de la mañana estoy parada acá. Incluso yo vengo de una comunidad de Pespire que paso el río Huascorán, el río Grande, y tuve que venirme desde ayer a quedarme de un amigo para poder salir a las 4 de la mañana de allá. Desde a las 3 salí de allá, desde las 4:30 estoy parada aquí y ya tengo... Un llamado al gobierno, hacemos llamados a autoridades de salud, que por favor miren a Juan Pueblo, que yo creo que ya está ciego, ya de agua, porque si seguimos así aguantando hasta hambre. No se sabe si van a abrir o no, van a dar medicina, van a dar consulta, aquí no se sabe nada. Aquí la gente está bajo el sol, aguantando hambre, gente desmayada. Representantes del sindicato de este hospital psiquiátrico amenazan con mantenerse en asambleas informativas hasta que las autoridades de salud brinden una respuesta ante el incumplimiento de sus derechos laborales y pagos de salarios. La Secretaría de Salud tiene una deuda con nosotros desde el año 2019, otro personal del 2021 y de este año también, ¿verdad? En este momento, en este hospital serían como 52 personas las afectadas. En Santa Rosita, que también es parte de nuestra organización, allá sube. Allá creo que los afectados son como 200 personas porque ellos también se les está adeudando las horas extras. A nosotros se nos debe riesgo laboral. Por su parte, autoridades del Hospital Mario Mendoza aseguran que no está en sus manos solucionar esta problemática, por lo que llaman a trabajadores y autoridades de salud para que lleguen a un acuerdo por el bien de los pacientes. Damos mucho para ellos, no la falta de atención el día de hoy, pero esperemos que esto se pueda resolver lo más pronto posible, ¿verdad? A nivel de las instancias correspondientes para que podamos garantizarle, ¿verdad? La atención que... La Secretaría de Salud, a través de un comunicado, desmiente que haya una deuda a los trabajadores por concepto de pago de salario. Además, denuncian que algunos sindicalistas tienen más de una plaza, por lo que gozan de varios salarios. Y la única deuda que asumen es el pago de un bono por antigüedad y riesgo laboral para un grupo de empleados. La crisis entre el sindicato de los hospitales psiquiátricos y la Secretaría de Salud afecta a los pacientes al punto que únicamente pueden reclamar sus medicamentos, pero sin recibir atención médica. Con imágenes de Elvis Zambrano, informó Merari Borjas. Por su parte, el director del Instituto Hondureño de Seguridad Social ganará 64.000 empiras más mensualmente, incremento salarial que se da en medio de una crisis por citas y genera mayor malestar entre los derechohabientes. En medio de una fuerte crisis por citas debido a la falta de especialistas, el director del Instituto Hondureño de Seguridad Social tuvo un aumento salarial de más de 64.000 empiras, según el portal único de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública, lo que derechohabientes califican como una bofetada. Nosotros lo vemos como una bofetada al derechohabiente y más que todo al paciente de hemodiálisis, que hemos estado los últimos meses en lucha para que haya un aumento en la contratación del personal de enfermería, ya que hay una bastante carencia en ese sentido. Y viene el señor y se aumenta el 41% de su salario, está ganando arriba de 220.000 empiras. Más las dietas que se dan por reunirse todos los jueves, él y la junta directiva, 10.000 empiras cada miembro. Entonces lo vemos como una grosería, como una bofetada, como un insulto al paciente que va a buscar su salud a estos centros de salud, que es la sala de hemodiálisis en sí, y que digan que no hay presupuesto, porque el señor ya ni doctor le puedo decir,
porque es una ofensa decirle a un doctor que diga que no hay presupuesto para la contratación del personal especialista y personal de enfermería, pero sí se da un aumento del 41%. Para otros, ese aumento es desproporcionado en el contexto actual del Seguro Social, por lo que consideran que lo mejor sería que la empresa privada, en conjunto con los sindicatos, manejen la institución y la vuelvan eficiente y suficiente para todos los afiliados. Sin haber crisis, es un sueldo arriba de 200,000 lempiras que parece desproporcionado. Pero la realidad de las cosas es que el Seguro Social ha sido una vergüenza, un fracaso, una ofensa también para todos los contribuyentes, todo lo que hemos pagado ahí. No es gratis, es pagado por nosotros. Sin embargo, el gobierno lo ha manipulado a su antojo por décadas ya. Yo creo que ya ha sido mucho tiempo que lo ha tenido y el gobierno debe de salirse de la administración del Seguro Social y lo debe tomar el sector privado que aporta y a los trabajadores que aportan. Por su parte, la dirección del Seguro Social emitió un comunicado expresando que el aumento salarial a la plaza de director se fundamenta en el presupuesto general aprobado para el año en curso, donde se expresa que las personas contratadas en instituciones descentralizadas deben percibir sueldos acorde a los empleados de igual categoría en la administración central. Con imágenes de Darwin González, les informó Cintia López. En las noticias internacionales, la situación se complica en Guatemala, que vive hoy un paro nacional después de 8 días consecutivos de protestas que empiezan a traer consecuencias económicas. Las manifestaciones en Guatemala cumplen una semana consecutiva. Estamos aquí acompañando a nuestro pueblo que lucha por la paz, que lucha por la justicia. Este lunes se vive un paro nacional que ha obligado a vendedores a cerrar sus negocios. La mayoría de mercados permanecen cerrados y más de 100 puntos permanecen bloqueados, lo que también ha complicado el desarrollo de las actividades económicas y el incremento en el precio de los productos de la canasta básica. Verdura y todo esto carísimo. La petición principal es la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien aseguró que solo cumple con su labor investigativa, no selectiva, y condenó los bloqueos. Las manifestaciones pacíficas son un derecho. Los bloqueos son un delito. Y pidió al Ministerio de Gobernación que retiren los bloqueos. Y ustedes como autoridades tienen la obligación y capacidad para resolver de forma expedita. Ante lo cual, el Ministerio de Gobernación anunció que incluso podría hacer uso de la fuerza. De ser necesario, incluyen el uso de la fuerza para hacer valer el Estado de Derecho y el orden público. Pese a ello, los manifestantes permanecen firmes en que no se moverán. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y con estas noticias de índole internacional, Oscar Ortiz, nos vamos. Será mañana con más Impacto BTV Estelar. Así es, Manuel, nos despedimos. Hoy también anunciarles que una protesta en el Sanaá fue completamente controlada por las autoridades policiales y mañana el Congreso Nacional convoca sesiones a partir de las 11 de la mañana. Pendiente a estas informaciones de nuestra parte, muy buenas noches. Buenas noches.